Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA. Porque hoy vamos a centrarnos en lo de verdad importante y vamos a posponer pues las pequeñas miserias de la vida política. Por eso suena esta hora, esta sintonía que para ustedes es tan familiar, que es la sintonía de Constantes y Vitales. Hoy vamos a adelantar esta sección que hacemos en colaboración con La Sexta y con la Fundación AXA. Porque Mariano Barbacid tiene algo que contarles. Ustedes ya conocen a Mariano Barbacid, pero yo, siguiendo el decoro radiofónico y las maneras radiofónicas, se lo voy a presentar igualmente. Mariano Barbacid es oncólogo molecular, es una eminencia en el estudio del cáncer, es presidente de honor científico de CRIS contra el cáncer y es responsable de un proyecto que es muy prometedor, como es el proyecto CRIS contra el cáncer de páncreas, además de miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales. Doctor Barbacid, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido a La Brújula. Muchísimas gracias. Bueno, hemos cambiado hoy completamente la pauta del programa, porque yo creo que la ocasión lo merece. Además, estamos en el Día Mundial contra el Cáncer. Le voy a preguntar qué es lo que ustedes ya han conseguido. Y luego, si quieren, nos centramos en lo que queda todavía por conseguir. Ustedes han conseguido, a ver si lo resumo bien, la regresión completa del cáncer de páncreas en ratones y además que no vuelva a aparecer, ¿no? Correcto. Y eso es un salto. Bueno, no se había conseguido hasta ahora, es decir, bueno, la importancia de este salto lo sabremos el día que pueda aplicarse a los pacientes. Es verdad que cuando utilizamos la palabra cáncer, utilizamos una palabra demasiado ambigua. Usted prefiere hablar de enfermedades oncológicas, porque sí, pero bueno, ahora tumores, ya hablando de páncreas, ya, aunque hay varios tipos de cáncer de páncreas, pero el más maligno es el que estudiamos nosotros, el adenocarcinoma ductal de páncreas. ¿Y por qué tiene esa tasa de letalidad el cáncer de páncreas? ¿Por qué ha sido tan difícil de tratar? Bueno, hay varias, como siempre, esto no es una sola causa, pero bueno, las principales son que no avisa, que el tejido del páncreas es poroso, con lo cual el tumor tiene más facilidad para crecer y para esparcirse, y luego que no hay fármacos, es decir, todos los fármacos que se utilizan hoy en día para tratar a los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas son de quimioterapia, son del siglo pasado, son del siglo XX. Entonces, ahora precisamente se va a aprobar, o este año o el año que viene, eso ya depende de la FDA, un fármaco de una empresa de biotecnología en San Francisco que prolonga la vida. Va a ser la primera vez que haya un fármaco que tenga una cierta actividad contra el cáncer de páncreas y que no sea quimioterapia. Entonces, ese precisamente es el que hemos usado nosotros. Lo que pasa es que nosotros le hemos añadido otros dos inhibidores que no son los que se van a poder usar en pacientes, pero bueno, vamos a hacer derivados de esos que sean mejor, tengan mejores propiedades para poder usarse en ensayos clínicos, pero conceptualmente va a ser lo mismo. Entonces, con esta triple terapia, los tumores desaparecen. No tenemos un mecanismo molecular para explicarlo, pero lo cierto es que desaparecen, por lo menos en el tipo de tumor de páncreas con las mutaciones que hemos trabajado nosotros. Claro, es que usted lo explica además, creo que es muy didáctico, como si fuera un manual militar, ¿no? Como si fuera Clausewitz, ¿no? Dice, hay que atacar por diferentes flancos, exacto, ¿no? Y exacto, esos flancos son los que ataquen esos tres, los dos inhibidores y este fármaco, ¿no? Bueno, el fármaco exactamente sería la infantería que va de frente, y lo que hemos hecho nosotros es trabajar con la caballería y con los cañones, con las bombas, ¿no? Claro. Es decir, bueno, pues un símil un poco burdo, pero no, pero es la manera de entendernos, yo creo porque que se puede entender. Creo que sí. Porque, vamos a ver, ustedes primero tienen que probarlo en cultivos de células cancerígenas. Correcto. Siguiente paso es, si eso funciona, hacerlo en ratones. Correcto. Y ahora en humanos. Bueno, ahora dentro de 3 años. Dentro de 3 años. O 4 o 2. 3 es una estimación, no es
no es una fecha fija, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, y sobre todo si tenemos la suficiente financiación, como parece que la gente realmente, quiero desde aquí aprovechar, dar las gracias a todas las personas que están donando, ¿no?, a este proyecto, pues evidentemente si hay dinero, hay financiación para contratar a 6 químicos, se va a ir a 12 químicos, se va a ir el doble de deprisa que si se contrata 6. Entonces, bueno, no es totalmente lineal, pero bueno, creo que todo el mundo entiende que cuanta más gente haya trabajando en el proyecto, más rápido avanzaremos. Pues vamos a hablar de la financiación, que esto es muy importante. Ustedes realmente no piden tanto dinero. Yo creo que 30 millones. Y tampoco tanto tiempo, porque 2 o 3 años, o 3 o 4 años. Pongamos tres. No me parece un margen tan exagerado, ¿no? Estamos hablando de algunos ensayos clínicos que tienen una perspectiva muchísimo más larga, ¿no? Y el dinero tampoco realmente, 30 millones me parece una cantidad tan elevada. Basta ver unos presupuestos generales del Estado, por ejemplo. Bueno, ya, claro, pero no podemos comparar. Siempre se compara desde lo que gastamos militarmente hasta lo que gana Mbappé, ¿no? Estas cosas no se pueden comparar. Cada uno gana lo que se merece. Entonces, bueno, en nuestro campo, pues hemos sido muy afortunados de que hace 6 años la Fundación CRIS ya nos ha financiado con más de 3 millones de euros y ahora han abierto que no sé cómo se llama, esta caja donde se pueden hacer bizums, ya aprovecho un poco de publicidad, 07666, donde la gente ya ha puesto más de 1 millón de euros. 07666. Ahí se puede hacer un bizum y ustedes colaborarán con... Cada uno con lo que tenga. 5 euros nos valen. Sí, por 5 euros, pero de 5 euros en 5 euros uno puede llegar a grandes. Y ahora el reto... Lo que van a hacer ustedes con ese dinero. Vamos a ver, en primer lugar, necesitan ustedes, me hablaba de los inhibidores que no se pueden utilizar ahora mismo, por ejemplo, en humanos. Hay que reducir la toxicidad, ¿no?, de esos inhibidores, ¿no? Correcto. Ese es el gran desafío ahora. Es uno de los grandes desafíos. Y el otro es, ustedes lo han probado en tumores primarios con una mutación, pero no con más mutaciones ni en cánceres metastásicos. Exacto. Deciremos, pues los tumores que nosotros generamos tienen 2 mutaciones, los de ratón, que ahora voy a aclarar esto, y no son metastásicos. Ahora estamos pidiendo que, por favor, cirujanos o patólogos nos puedan llamar y decir: tengo aquí una muestra de un cáncer metastásico de páncreas, venir a recogerla, evidentemente tiene que ser fresca, pero hay muy pocos tumores metastásicos que normalmente no se opera. Entonces, claro, no hay una abundancia como pueden ser tumores de mama, pongo por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues el que tenga acceso a esos tumores en un hospital, ya sea de Madrid o del resto de España, que nos llamen, ¿no? Porque nosotros estamos muy agradecidos a un cirujano del Hospital de la Rixaca en Murcia, que nos ha provisto de tumores, pero primarios. Tenemos, no sé, 2 o 3 metastásicos, pero prácticamente todos serán primarios porque es lo que se opera. Entonces, claro, lo que no se opera, pues no podemos tener. Y luego, quería aclarar que también hemos comprobado la actividad de esta terapia en tumores humanos. Tumores humanos que nos dan un trocito, son tumores primarios, no son metastásicos, lo inyectamos en el ratón, el tumor crece y lo tratamos y han respondido todos. Bueno, claro, todos no, 16 de 18 para ser más exactos. Claro, esto es importante porque los tumores en ratones son menos agresivos, ¿no?, que en humanos. Depende. Hombre, son menos agresivos porque el ratón, pero el tumor del ratón es mucho más grande que el humano, proporcionalmente, porque el tamaño de un páncreas de ratón son 80 milímetros cúbicos. Nuestros tumores llegan a 300 milímetros cúbicos, es decir, a casi 4 veces el tamaño del páncreas. Eso en humanos sería impensable, claro. Entonces, bueno, son distintos, vamos a dejarlo ahí. Pero por lo que me dice usted, entonces, lo que es necesario es invertir en recursos humanos. Usted necesita tener a científicos volcados en inicialmente, esto. Claro, es que esto lo hacen personas, no lo hace una máquina. Luego, esto no se trata de comprar una máquina de inteligencia artificial y que no lo resuelva. Esto es química pura, claro, química médica pura. Y creo que tenemos un muy buen químico médico que es el que está diseñando los cambios que hay que hacer en los inhibidores para que sean
más activos y menos tóxicos, tengan mejores propiedades farmacodinámicas, es decir, para algo que podamos llegar al ser humano. Al ser humano no se puede llegar con cualquier cosa. Claro. Bueno, en España tenemos una formación excelente, tenemos grandes científicos. A mí me gusta mucho la perspectiva que usted aplica cuando dice, oiga, que no les asuste que se vayan un tiempo también al extranjero, que no pasa nada. Bueno, Lo importante es que puedan regresar, ¿no? Yo conozco a uno, se fue 24 años. Sí, que es Mariano Barbacid, que llegó con 24 años a Estados Unidos, ¿no? Yo he ido en saltos de 24 años. Me fui a los 24 años y volví a los 48. ¿Y cómo ha cambiado, ¿no?, la lucha contra el cáncer? Bueno, no es que haya cambiado. Vamos a ver, aquí me puedo pensar alguien que me esté haciendo un poco de publicidad. Pero en el año 81, que tampoco hace tanto, para usted muy joven. Estaba yo naciendo. Muy joven, por eso, pero no para mí. No se tenía la menor idea de cómo se producía el cáncer. No se tenía la menor idea. El tumor, vamos. Un tumor, sí, claro, no se sabía cómo se producía. Es decir, se podía diagnosticar, se podía tratar con quimioterapia o con otras cosas, pero no se conocían las bases moleculares del cáncer. El aislamiento del primer oncogen en el año 82, del cual tuvimos la suerte de ser partícipes con otros dos laboratorios americanos trabajando independientemente, fue la primer evidencia de que una mutación puntual puede iniciar un cáncer. No causarlo completamente, hacen falta otras mutaciones, pero iniciarlo. Y ese precisamente es el oncogen que causa el adenocarcinoma ductal de páncreas. Bueno, y ahora de hecho la palabra cáncer tiene otras connotaciones. Uno va al médico y le dice, mira, pues hemos detectado un tumor, ¿no? Y ya la perspectiva es distinta. Dices, bueno, a ver, veamos. ¿Qué tumor? Claro, ¿qué tumor es? Y veamos, porque hay además cánceres que antes eran letales y que ahora pues tienen una tasa de supervivencia elevadísima. Estamos pensando, por ejemplo, en el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues a ver si... De próstata, que nos toca a nosotros. Es verdad, el cáncer de próstata. 98% de supervivencia. 98%. Pues fíjense, 98%. Se dice que todos los hombres nos moriremos con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata. Pues mira, un pequeño cambio de la preposición allí. Pero aquí hay algo importante. Usted está en la investigación y a ustedes les corresponde eso. Y a los ciudadanos les corresponde, nos corresponde, la prevención y la detección. La prevención es muy... Bueno, nosotros decimos que hay dos tipos de prevenciones, la primaria y la secundaria. La primaria, el mejor ejemplo es no fumar. No vamos a incidir más en eso. La secundaria es la detección temprana, lo que usted ha dicho. Entonces, evidentemente, eso ya depende de la cultura del ciudadano, es decir, que en cuanto se note algo puede ir al médico, oye, ¿es esto benigno, es maligno? Y luego también depende de que hay tumores que son más fáciles de diagnosticar que otros. Claro. El de páncreas, desgraciadamente, cuando da señales... ya es demasiado tarde. Por eso me decía usted, no se manifiesta. Y como se manifiesta quizás es ya demasiado tarde. En general, en la mayoría es demasiado tarde. Claro. De hecho, hay menos de un 20% de tumores de páncreas que son operables. Eso depende de la zona en la que está, ¿no? Si es en el bajo... Si está en la cola es mucho más fácil. Pero si está en la cabeza, claro, es donde aparece el tubo pancreático y donde se producen los jugos pancreáticos. Entonces es mucho más difícil de operar en esa zona. Pero vamos, eso ya no es mi especialidad. ¿Cuenta usted con el debido respaldo de las administraciones públicas? ¿Están en otra historia? ¿No es el momento? Mejor hablamos del cáncer de páncreas. Sí, bien. Y hay otra circunstancia que creo que ha cambiado bastante también respecto de cuando usted empezó. Que antes se decía, bueno, se ha ido a Houston a tratarse. Eso sí. Ahora mismo en España uno se puede tratar un cáncer como en Estados Unidos. Totalmente. Eso la sociedad tiene que tener en claro que hoy en día hay grandísimos oncólogos en España y les van a tratar igual o mejor que en Estados Unidos. Desde luego, tratarles mejor y gratis. O sea, que también es importante, porque no todo el mundo se puede permitir ir a Estados Unidos, estás allí 3 meses. O sea, que tengan la total seguridad de que ahora irse a Estados Unidos no es necesario. Pues como no ha querido hablar de las administraciones públicas, vamos a recordar a los ciudadanos que ellos pueden colaborar. Esto interpela a todos, porque al final todos conocemos a alguien que ha tenido un cáncer, incluso a alguien que ha muerto de cáncer, o algún familiar, y como usted dice, pues probablemente pues todos terminaremos teniendo cáncer de próstata si vivimos lo suficiente, pero no moriremos, de eso. Con lo cual pueden colaborar con CRIS contra el cáncer y así ustedes pues lograrán
esos objetivos financieros que luego ayudarán a cumplir con los objetivos biocientíficos o biotecnológicos, ¿no? Que son También los que es están importante, si me permite, recordar Sí. que los hospitales son públicos. O sea, que eso también es importante. O sea, que no hay nada contra la administración pública. No, Los no, no. hospitales son públicos y son fantásticos. O Claro sea que sí. Pues Mariano Barracid, celebro mucho tenerle aquí, sobre todo hablar de proyectos alentadores. Y hubo un tiempo que cada vez que hablábamos del cáncer nos poníamos muy cenizos. Y a mí, francamente, me gusta en estos días además recordar que se están desarrollando, que estamos a las puertas de grandes saltos. Se está avanzando muchísimo. Tenemos unas terapias, la terapia génica, el CRISPR, bueno, la inmunoterapia, las terapias personalizadas, las CAR T-cells, es decir, que ya hay un armamentarium muy significativo contra el cáncer y que la quimio ya es algo del siglo pasado y, digamos, de último resorte, cuando demás ha fallado, pero si no, y dentro de poco ya la quimioterapia será historia. Pues aquí seguiremos insistiendo. Doctor Barracid, le agradezco mucho que haya estado en La Brújula. Un placer, un placer. Gracias.